entramos en la siguiente conferencia de nuestro encuentro. Fernando es un amigo, aparte de un notable profesor, especialista particularmente dentro de la teología dogmática en la eclesiología, es profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y él ha estudiado en modo particular la cuestión del ecumenismo. Estamos en la Semana de la Unidad de los Cristianos y nos parecía también oportuno en esta visión de la Iglesia jubilar, de la Iglesia en camino, pues también la Iglesia en camino hacia la unidad, o al menos en ese deseo de una mayor unidad y comunión. Y él nos va a presentar cómo está la situación del ecumenismo hoy a la luz del magisterio de la Iglesia. Muchas gracias, Fernando, por haber aceptado. Viaje un poco, ¿verdad? Porque el tren al final falló. Bueno, no pasa. Pero bueno, bien, aquí estás, que es lo importante. Gracias. Pues comienzo diciendo que me siento muy contento y muy honrado de estar en presencia de este buen grupo de carmelitas. Ya cuando yo estudiaba en Salamanca y estaba en el noviciado de los padres reparadores, pues me decía el maestro: ¿por qué no eres carmelita? Y se reía mucho porque yo las oía decir a las carmelitas de Alba, nuestros santos padres, y yo a veces decía nuestros santos padres y decía, ¿quiénes son tus santos padres? Y decía yo, pues ¿quién va a ser? San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Y se reía de mí. Bueno, esto ya es historia pasada y ahora quiero compartir con ustedes algunos aspectos de lo que significa la actividad del movimiento ecuménico en la actualidad y de la importancia que tiene, hablando para los carmelitas, la espiritualidad ecuménica. Ante una congregación, una orden religiosa cuya esencia, carisma y misión es una espiritualidad en la Iglesia y como servicio a todo el pueblo de Dios, pues voy a comenzar citando a un carmelita descalzo, al padre Augusto Guerra, que dice así: no hay voz del Espíritu que no forme parte del ambiente en que se pronuncia, como no hay ambiente donde no se pronuncie una voz del Espíritu que se emplea a fondo en todas las etapas de la historia. Quien se cierra a esos ambientes y a esas voces ha dejado de ser espiritual para convertirse en el enfermo que ni ve, ni oye, ni entiende. Nuestro tiempo ha detectado la presencia del Espíritu no en unos escondrijos, sino al aire libre y extenso de la historia humana, y quien desee ser espiritual no podrá cerrarse a su presencia, que siempre es impulsiva. Pues bien, puesto que uno de los dones más grandes que el Espíritu Santo nos ha dado a partir del siglo XIX en lo que llamamos movimiento ecuménico, es decir, ese conjunto de estudio, acercamiento y actividades que promueven la unidad de los cristianos, pues vamos a hacer primero un poco de historia para situarnos, que pasaré rápidamente. Después hablaremos de la actitud inicial de la Iglesia Católica sobre este movimiento, qué pasó en el Concilio Vaticano II y luego ya sobre el movimiento ecuménico en años recientes, las cuestiones más candentes que solo señalaré porque en un tiempo breve no hay, solo con estas cuestiones tendríamos que hacer un curso entero, y al final algunos textos que nos pueden ayudar para la espiritualidad ecuménica. Y dejaré al menos esos textos, o si queréis todo, para si alguno quiere reproducir o quiero decir tener los textos de la espiritualidad para estos días o para su oración o para celebrar mejor
este octavario de oración por la unidad de los cristianos, pues se lo dejo al Padre Emilio y así puede aprovechar un poco más. Pido perdón que no traigo un esquema, pero bueno, ya os lo he dicho así muy en general, porque estoy en medio de 1000 cosas a la vez y 1000 guerras. Bueno, un poco de historia, solo por recordar algunas cosas que seguro que muchos de vosotros ya conocéis. La delimitación de movimiento ecuménico moderno, que viene desde finales del siglo XIX, no quita que tanto la Iglesia Católica como en cierta medida las otras iglesias no hayan tratado de solucionar la tragedia y el escándalo que supone la división de los cristianos, puesto que una es la Iglesia de Jesucristo y a lo largo de la historia hemos hecho de ella muchas iglesias enfrentadas entre sí. En una breve memoria histórica, no podemos olvidar que los concilios de la antigüedad, la mayoría de las veces, se convocaban o bien para tratar de solucionar cosas que podían llevar a la división, o bien tratar de curar ya heridas de divisiones consumadas y separaciones dolorosas. El Concilio de Nicea, por ejemplo, ya que estamos celebrando el 1700 aniversario de su convocación, ya trató de solucionar cuestiones importantes que llevaban a la división, como era la cristología de los arrianos. Allí se trató también la fiesta de la Pascua. La Divina Providencia ha querido que cuando estemos celebrando estos 1700 años, coincide que este año sí podemos celebrar juntos la Pascua entre Oriente y Occidente, el calendario juliano y el calendario gregoriano, y este año va a coincidir que todos los cristianos de Oriente y Occidente celebramos en la misma fecha, la Pascua. Bien, en todo caso, sabemos cómo Éfeso y Calcedonia seguían tratando de unificar la doctrina cristológica, neumatológica, y sin embargo de allí surgieron nuevas divisiones en Oriente, sobre todo la gran división de las iglesias no calcedonenses. Lo mismo pasa con el concilio medieval de Ferrara-Florencia, que trató de la unión entre Oriente y Occidente, puesto que en 1054 se da la mutua excomunión entre Roma y Constantinopla, y, bueno, en el siglo XV, primero está el Concilio de Lyon en el siglo XIII, 1274, el segundo Concilio de Lyon, y luego en Ferrara-Florencia en el siglo XV, para lo mismo, para tratar de curar la herida de la división entre Oriente y Occidente. Visto que la vía conciliar también fracasó en Trento, puesto que cuando ya se convocó Lutero había muerto y la división estaba demasiado consumada, digo que agotada esa vía conciliar a lo largo de los siglos, que no consiguió restaurar la unidad de la Iglesia, pues entonces a partir del siglo XVI han venido las uniones parciales de todas las iglesias orientales, de tal manera que hoy tenemos una parte de iglesias que queda ortodoxa y del mismo rito otra parte que está unida a Roma. Sin embargo, en el siglo XIX hay una nueva corriente unionista que va a recorrer todas las iglesias cristianas y va a mover los frentes confesionales que se encontraban parados durante siglos. Cuando llega el siglo XIX, bueno, cada uno estábamos en nuestro terreno, en nuestras iglesias, en nuestros confines,
y estábamos bastante tranquilos. Incluso seguía el ambiente de batalla. En un pueblo de Salamanca, en los años 60, el párroco le decía a los chicos de catequesis: tú cuando veas un protestante, tírale piedras y sal corriendo, ¿no? Bueno, esa era la mentalidad. Y estábamos tan tranquilos. Bien. El movimiento ecuménico que busca, por medios doctrinales y prácticos, la unidad, va a influir mucho, va a ser influido a su vez por la mentalidad moderna de sociedades europeas y norteamericana, donde la tolerancia, la igualdad, la libertad de conciencia, el surgir la idea de los derechos humanos, las sociedades de carácter filantrópico internacional van a llevar también a las iglesias a pensar, bueno, ¿y nosotros dónde estamos como cristianos divididos? ¿Y si podemos seguir así? Y todos reconocemos que es el Espíritu Santo el que ha inquietado a no conformarse con esta situación a todos los cristianos. Bueno, me salto muchas cosas, evidentemente. Fueron los anglicanos los que empiezan en el siglo XIX con la Iglesia Católica y además empiezan a trabajar con una cuestión muy difícil, que es que la Iglesia Católica reconozca la validez de las ordenaciones anglicanas, y en 1896 viene la Apostolice Curae de León XIII y dice que no se reconocen esas ordenaciones anglicanas. Con lo cual, el jarro de agua fría, cuando se está empezando, fue bastante grande. Pero la cosa no quedó ahí parada, porque en 1910, cuando ya los transportes modernos permiten hacer una conferencia misionera mundial en ámbito protestante y anglicano, en Escocia, pues allí se hace esta conferencia en 1910, digo, en Edimburgo, y allí hay algunos venidos de África y de Asia que dicen claramente: ¿pero qué es este cristianismo? Nos han traído ustedes al único Cristo, la única Iglesia, el único Espíritu, y a la vez nos llenan de ismos, que si catolicismo, anglicanismo, luteranismo, etc. Quédense con todos sus ismos y dennos, por favor, el único Cristo y la única Iglesia. Y esto hace tomar mucha conciencia en las iglesias de la Reforma de que unidad y misión tienen que ir unidas. Y por tanto, al contrario, que división y pretensión de anunciar el Evangelio es una gran contradicción y escándalo. Perdón, me he olvidado de saber el tiempo que tengo porque tengo que regularme. 5:25 más o menos y luego ya. Y luego diálogo. Sí. Vale. Bien. Entonces, ahí hay un viento fuerte de convicción de las iglesias, digo anglicanas y protestantes, donde la preocupación por la unidad va en aumento, creando muchas instituciones y sociedades misioneras y ecuménicas a partir de ahí. No puedo citar todo. Si alguien tiene interés y dejo el escrito y lo quiere ver, pues ahí está a vuestra disposición. El hecho es que enseguida se empieza a pensar en hacer un consejo ecuménico de iglesias, pero llega la Segunda Guerra Mundial y hasta que no termina no se puede hacer, puesto que, claro, hay la mayoría de naciones e iglesias en Europa están enfrentadas, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Una unidad.
Sin embargo, ya en 1948 nace este Consejo Ecuménico de Iglesias en Holanda, luego se traslada donde lo tenemos hoy en Ginebra, en Suiza, y ahí ya hay todo un compromiso más grande a nivel institucional de todas las iglesias, digo, anglicanos y protestantes. Cuando se crea ese consejo, poco a poco, gracias a este gran profeta del ecumenismo moderno, que es el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, hace que, y va aconsejando y consiguiendo, en parte, que los patriarcados orientales y las iglesias autocéfalas de Oriente, pues vayan entrando en este consejo, de tal manera que poco a poco, pues en el consejo están casi todas las iglesias orientales ortodoxas. Además, en los años 20, ese embrión de diálogo que hubo entre anglicanos y católicos sigue adelante con Lord Halifax, anglicano, el cardenal Mercier de Malinas, en lo que se llamaron así las conversaciones de Malinas, y entonces durante 5 años esas conversaciones acercan mucho anglicanos y católicos en cuestiones doctrinales, pero cuando muere el cardenal Mercier y Lord Halifax, eso se diluye. Pero tenía el consentimiento, digamos, del Papa de entonces. Por otra parte está don Lambert Baudoin, que en Bélgica crea el monasterio benedictino de la Unidad, está en Chevetogne actualmente, donde la mitad de la comunidad benedictina celebra en rito latino y la mitad de la comunidad en rito bizantino, y entonces los domingos alternan, un domingo misa en rito romano, otro domingo misa en rito bizantino, y sobre todo crean una gran revista Irenicon que va a publicar tantos muy cualificados artículos que van a ayudar mucho en el preconcilio Vaticano II a lo que luego será la eclesiología de la Lumen Gentium en el Vaticano II. Bueno, cuando se le invita el año 27 a la Iglesia Católica a formar parte de ese consejo que se estaba ya fraguando, pues el Papa Pío XI responde con la encíclica Mortalium Animos el año 26, donde se da un documento católico de gran calado teológico, pero se da las serias razones para decir que la Iglesia Católica no participa de este movimiento. Sin embargo, a partir de los años 30 va a surgir una gran generación de católicos ecumenistas y con grandes dificultades porque, claro, no podían participar directamente del movimiento ecuménico, pero van a contribuir en gran medida al cambio que luego se dará con el Concilio Vaticano II. Destaca, simplemente lo enumero, Paul Couturier, un sacerdote de la diócesis de Lyon, es un verdadero santo del ecumenismo que bebe toda su doctrina de una continua meditación de la oración sacerdotal del Evangelio de San Juan y que fue capaz, sobre todo, de extender lo que estamos celebrando en esta semana, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, si bien no nació con él, sino con un anglicano de Estados Unidos, Paul Watson, que ya a principios del siglo XX propuso y empezó a ejercer en Estados Unidos esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Pero al menos en Europa y en general en la Iglesia Católica quien más la promueve es Paul Couturier. Amén de otras cosas, el Centro Ecuménico de Lyon, la revista Unité Chrétienne y otras cosas. Bien, son muchos nombres y datos, hay sobre todo dominicos, jesuitas y benedictinos. En estas grandes órdenes
quienes se preocupan en hacer centros ecuménicos y revistas que duran hasta hoy y que son el alimento, digamos, de toda la acción ecuménica. Bueno, salto muchas cosas porque el tiempo es corto. En todo caso, Walter Kasper, uno de los mejores teólogos en la actualidad y ecumenista, dice así: hay una preparación remota que va a desembocar en el Vaticano II. Ya antes del concilio, los sumos pontífices estimularon la oración por la unidad y la semana de oración por la unidad de los cristianos. León XIII, Benedicto XV prepararon la apertura ecuménica. Pío XI aprobó explícitamente las conversaciones de Malinas con los anglicanos. Pío XII dio un paso más. En una instrucción de 1949 apoyó el movimiento ecuménico, subrayando que en su origen estaba la acción del Espíritu Santo. Bueno, que la Iglesia Católica, que estaba en contra de esta participación, ya reconociese en el año 49 que esta actividad ecuménica es un don del Espíritu Santo para todos los cristianos, ya fue mucho en el pontificado de Pío XII. Bueno, ¿qué pasó entonces cuando llegamos a los años 60? Y ese anciano papa que fue elegido con 78 años, que en los años 50 eran mucho más que ahora, y que decían todos que era, bueno, un papa de paso, ¿verdad? Y él daba unos cuantos paseos y le decía a su secretario: dicono que yo sono un papa di passaggio. Dicen que yo soy un papa de paso. Y daba unos pasos y dice: pero yo soy un papa de paseo. Entonces, la sorpresa fue que a los pocos meses de ser elegido, sin haber consultado prácticamente a casi nadie, salta justamente cuando termina la oración por la unidad de los cristianos, el octavario, el día de la conversión de San Pablo. Allí, en la Basílica de San Pablo Extramuros, dice que va a hacer 3 cosas, este viejo de paso. Que además, fijaos que era muy gordo y que los días antes del concilio pues estaban allí paseando con otro cardenal y vienen 2 mujeres de frente y dice una a otra: mira, a lo mejor sale uno de estos ahora en el cónclave. Y dice la otra: ese no, que es muy gordo, por Roncalli. Y él se dio la vuelta y le dijo: señora, que sepa usted que un cónclave es todo menos un desfile de modelos. Y a los pocos días el gordo era el papa. Había que ver la cara de la señora que dijo: ese no, que es el gordo. Bueno, bien, pues dejó lleno de estupor porque dice que va a convocar un sínodo desde hace siglos que no se hacía para la diócesis de Roma, que va a convocar una comisión para renovar el derecho canónico y que va a convocar un concilio ecuménico. ¿Pero dónde va este hombre? Quedaron estupefactos y en su diario dice que la frialdad con la que se fue acogida la idea es lo que más le dolió. Pero como era ese espíritu campesino y sencillo, luego en sus discursos dice: lo que más me ha gustado es que desde el principio que yo anuncié el concilio hubo un grandísimo entusiasmo. Bueno, desde luego no es la curia romana, ¿no? Bien. ¿Qué va a hacer este concilio? Pues todo un accidente principal. Hay una grabación cuando se inicia el día del concilio y dice él: forse per Natale avremo finito el concilio. Tal vez ya para Navidad, el año 62, habremos terminado el concilio. ¿Qué pasó en la primera etapa? Que todos los esquemas que habían preparado las congregaciones para desarrollar el concilio fueron echados abajo. Uno por uno, no quedó ni uno en pie. Y las malas lenguas decían: claro, el Papa ha tenido tal susto que se murió.
Bueno, el hecho es que cuando llega Natale no había nada. No solo no había nada, sino que tenía que haber otro concilio, no el que habían preparado. Y los obispos tomaron en su mano el concilio y dijeron que no iba a ser el que se había preparado, sino otro concilio. Bien, claro, no podemos entretenernos aquí. Hay tantas cosas y tan bonitas. Pero sí digo claramente que las intuiciones y las ideas de fondo y principales que tenía Roncalli son las que trabajó el concilio y las que llevó a cabo de una forma inmensamente mayor de lo que él podría haber hecho, porque él no era un teólogo, fue profesor de historia de la Iglesia, eso sí, pero es un hecho totalmente extraordinario en la historia de la Iglesia lo que es el Concilio Vaticano II. Bueno, me atrevo a decir, como la lavadora para el marido en la casa, esa gran desconocida. Pues espero que para nosotros el Vaticano II no sea ese gran desconocido. Porque a lo largo de mi vida, que ya va siendo larga, me duele tanto y veo que desaprovechamos tantas cosas en la Iglesia porque ese concilio es un gran desconocido. Los mayores porque dijeron, no, uy, eso ya de jóvenes ya lo estudiamos. Los jóvenes porque, uy, esa reliquia ya del pasado como el concilio de Trento o del Vaticano I. Y sin embargo, Juan Pablo II nos dijo que era el faro llamado a iluminar la Iglesia del siglo XXI. Bueno, en lo que a nosotros nos toca, porque hay tantas cosas. Una de las más importantes, lo que inventa Roncalli con los observadores no católicos. ¿Eso qué significó? Significó muchísimo. Tenían directo acceso a las discusiones, tenían voz en esas discusiones de las comisiones, tenían acceso directo a todos los documentos que se fraguaban, tenían acceso directo a todos los obispos y en las celebraciones comunes importantes en la Basílica tenían un lugar preferente. De tal manera que por primera vez la Iglesia católica dedica la mayor autorreflexión sobre sí misma que ha hecho en la historia, que es el Vaticano II, pero no contra otros, sino con otros. Y proclama su autocomprensión y su doctrina sin ofender, sino tratando de unir a los otros cristianos. Esta es la idea, porque claro, las tres ideas principales que dice Roncalli cuando convoca el concilio es actualizar la doctrina, aggiornamento, la unidad de los cristianos, es un concilio unionista, y poner al día a la Iglesia. Porque una cosa es, dice él, la esencia de las verdades de la fe que no se pueden cambiar, pero la forma de transmitirlas y enseñarlas puede cambiar. La segunda principal, por eso comienza así el decreto Unitatis Redintegratio, es uno de los fines principales de este concilio, la unidad de los cristianos. Y luego poner al día a la Iglesia, pues en el derecho y en tantas otras cosas. Bien, claro. Todo esto que son las intuiciones principales son las que va a trabajar el Vaticano II. Pero eso, los observadores no católicos, que llegaron a ser más de 100 a lo largo del concilio y en el cual estuvieron representadas todas las iglesias, todos los patriarcados y todas las iglesias principales históricas que llamamos de la Reforma. Así nace el decreto Unitatis Redintegratio en 1964, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el decreto Orientarium Ecclesiarum, es decir,
además de estos tres, la Constitución dogmática, el decreto, los dos decretos, hay que decir que todo el concilio que tiene está impregnado de la doctrina ecuménica. Porque, se me ha olvidado otra cosa importante, los observadores no católicos y luego, en 1960, antes de que empiece el concilio, el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Y además, por voluntad del Papa Roncalli, ninguna comisión preparatoria va a pasar tal cual a ser comisión conciliar. Pero hay una excepción, y por voluntad de Roncalli, todo el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que él ha fundado 2 años antes, cuando empieza el concilio, pasa tal cual a ser comisión conciliar. De tal manera que por eso todo el concilio, la formación de los sacerdotes, el decreto de las misiones, todo el concilio está impregnado de esta doctrina ecuménica. ¿Y por qué pongo entusiasmo en decir esto? Porque hay algunos curas jóvenes que le decían a unas señoras: yo no quiero saber nada, ni sé nada de eso del ecumenismo. Pero ¿cómo se puede estar en la Iglesia Católica hoy y decir eso? Es que es para decirle a este jovencito: mira, hijo, tú eres muy moderno y muy joven, pero no has llegado todavía ni siquiera al Concilio Vaticano II, te has quedado en primero, estás en el siglo XIX, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en profundizar en este concilio y en concreto con estas cuestiones ecuménicas, que es uno de los principales finalidades del Concilio Vaticano II. Bueno, influyó mucho luego la amistad cordial que hubo de Atenágoras I con Roncalli, y recordad, fue nuncio allí, en Constantinopla, la actual Estambul, y luego con Pablo VI. Podría hablar muchas cosas de esto, pero no hay tiempo. Bueno, el movimiento ecuménico en años recientes. Bueno, a partir del concilio, la Iglesia Católica se ha tomado en serio esta dimensión esencial de su ser y de su hacer, y hoy día tiene diálogo oficial con todas las iglesias y prefiere los diálogos bilaterales, porque así se contemplan mejor los problemas que dividen, que a veces son muy diferentes de unas iglesias a otras. Y por una parte está con el Oriente los no calcedonenses, es decir, la cristología monofisita, vamos a decir muy en general. Por otra parte los ortodoxos bizantinos, y después, por otra parte, está el anglicanismo y toda la comunión anglicana, que son 39 iglesias, y después ya con las iglesias históricas, sean la Federación Luterana Mundial, la Alianza Reformada Mundial, la Alianza de los Metodistas, y así todas las iglesias históricas, los pentecostales, etc. Bien, de tal modo que siendo la última que se incorpora al movimiento ecuménico, la Iglesia Católica, yo os puedo decir que hoy día, porque llevo trabajando en el hoy dicasterio para la unidad de los cristianos desde el año 14, hoy día quien más está promoviendo en todo el mundo el diálogo ecuménico es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenemos una doctrina única en el Concilio Vaticano II y después en la encíclica sobre el ecumenismo Ut Unum Sint de Juan Pablo II. Tenemos una estructura única. En cada diócesis es obligatorio tener un delegado de ecumenismo. Y ahora tenemos, que lo hemos trabajado bastante y creo que bastante bien, el directorio, el vademecum ecuménico para todos los obispos de la Iglesia Católica. De tal manera que hoy día algún obispo seguro que no se ha enterado, puede ser, pero se le puede decir: mire usted, tiene usted este vademecum en el cual se dice que el primer promotor y el más importante en su diócesis tiene que ser usted.
Porque cuando yo le decía a Casper, es que entre nosotros nuestros obispos no están muy sensibilizados, vamos a decirlo así de forma suave. Entonces me dice Casper, bueno, no se preocupe, è dappertutto così. Por todas partes es más o menos, pero por eso, desde hace 2 años, pues hemos elaborado ese vademecum. Y además hemos elaborado otro documento muy importante que ha salido el año pasado, que es una recopilación de todo lo que en torno al papado se ha discutido y se ha consensuado con todas las iglesias, de tal manera que ahora ya hay un acuerdo fundamental en la mayor parte de las iglesias sobre el papel de un primado universal para todo el cristianismo. Bueno, esto da mucho de sí también, pero el tiempo no me deja. Bueno, en todo caso, hay también un diálogo oficial con el Consejo Ecuménico de las Iglesias y en Europa hemos celebrado 3 asambleas ecuménicas de iglesias de Europa. En la tercera he tenido el honor de ser parte de la comisión preparatoria y organizadora, que se hizo en una peregrinación entre Roma, Wittenberg, donde empezó la Reforma Protestante y donde está enterrado Lutero, y Melanchthon, y luego terminamos en Sibiu, una ciudad de Rumanía, de mayoría ortodoxa, por tanto, y allí, pues, Europa, que es el lugar donde más divisiones han salido, o principales, pues hoy día somos conscientes de que debe ser un continente que promueve continuamente la unidad de los cristianos, y os puedo asegurar que hay una inmensa y eficiente actividad en todos los países de Europa para la unidad de los cristianos, con una gran imaginación y con una grandísima variedad de iniciativas para acercarnos, hacer cosas juntos y ir haciendo que los documentos de unidad que se van firmando tengan ya una carta de ciudadanía, digamos, entre nosotros. Recuerdo que yo a Jesús, a Fray Jesús, ¿te acuerdas? Te regalé el documento de Iglesia y Justificación sobre la cuestión de la firma de acuerdo sobre la doctrina de la justificación entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica, para que también en la antropología teológica se enseñe ya este acuerdo, ¿no? Entonces, claro, de poco serviría que se hagan grandes documentos si luego no pasa estos acuerdos a ser patrimonio de las iglesias. Bueno, como quiero dejaros para vuestras preguntas o intereses, pues también quiero decir que después de casi 60 años preparando, porque lo propuso ya en los años 50 Atenágoras, hacer un concilio, un santo y gran concilio de iglesias ortodoxas, por fin, en 2016, en la primavera, en Creta, en la isla de Creta, en Grecia, se hizo el concilio de iglesias ortodoxas, que desde hace 1000 años no habían hecho, desde que se separó Roma y Constantinopla. Pero hete aquí que sin primado no hay sinodalidad. Y como no hay primado en las iglesias ortodoxas, porque es solo de honor el primado del patriarca de Constantinopla, después de 60 años de preparación, una semana antes, 4 patriarcados se retiran, que numéricamente significan la mitad de la ortodoxia, y lo que iba a ser el gran y santo concilio pan-ortodoxo se quedó solo en ortodoxo.
porque panortodoxo ya no podía ser, y no pudo ser. Se retiró precisamente porque no quieren saber nada del ecumenismo el Patriarcado de Bulgaria y de Georgia, después también el Patriarcado de Siria, porque están en liza con el Patriarcado de Jerusalén por los cristianos de los Emiratos Árabes, que Jerusalén dice que pertenecen a él y Siria dice que no, que es Antioquía. Y al final se retiró Rusia, que es el patriarcado que más fieles tiene, casi 100 millones. Con lo cual fue un fracaso en gran parte, pero a la vez, bueno, se hizo el sínodo y todos vieron la necesidad de poder seguir haciéndolo, al menos cada 10 años, haciendo algo así entre las iglesias ortodoxas. Pero fue también una triste realidad y exposición mundial, vamos a decir, de la falta de unidad en la ortodoxia. Y ellos mismos lo reconocen. Cada patriarcado está herméticamente cerrado. Y entonces ahí viene el problema de que no hay un primado universal. Bueno, dicho esto, como ya me queda poco tiempo, pues quiero señalarles, para si alguno tiene idea de que amplíe alguno de estos temas, porque le interesa, las cuestiones más importantes que se debaten hoy. La primera es la Mariología, con progresos importantes. Ya hay un acuerdo entre entre protestantes, luteranos y católicos en Francia, con un documento maravilloso sobre la Virgen María, una mariología ecuménica excelente. Después se ha hecho otro documento de acuerdo con los anglicanos sobre mariología, y les voy a contar una cosa que, si la cuento en anécdota, no es por nada, sino porque es muy significativa. Hace unos años, que fue el 18, al cardenal Ladaria le digo, pues sabes, Luis, que, bueno, le trato así un poco en confianza porque fue mi director de tesis doctoral, que he tenido 4 alumnos en Mariología y me han sacado mejores notas y han estado más interesados que los españoles, porque eran alemanes. Y dice, fíjate, pues te voy a contar yo una anécdota. El pastor de la iglesia luterana en Roma ya conocía al Papa Francisco y le habían trasladado a Alemania, entonces se fue a despedir de él y el Papa le daba una medalla y le dijo, no, Santo Padre, nosotros queremos el rosario. Y el Papa se quedó estupefacto, porque en la última asamblea de iglesias de Europa, para mí lo peor fue cuando quisimos celebrar, porque coincidía el 9 de septiembre el nacimiento de la Virgen María, ¿no? El 8. Y aquello fue imposible, se negaron a todo culto mariano las iglesias protestantes y queríamos celebrarlo juntos con los ortodoxos, pero bueno. Sin embargo, este pastor dijo, queremos el rosario. Y luego me enteré, por otra parte, porque tengo amigos en Roma, pues que en la iglesia luterana están rezando ya una especie de rosario, no igual que el nuestro, pero parecido, con lo cual quiere decir que se está introduciendo, al menos en las iglesias luteranas, un culto mariano, lo cual no es poco, y sobre todo hace más justicia a la gran devoción a la Virgen María que tenía Lutero, empezando por ahí. Vale. Otro tema, el diálogo con el Oriente Ortodoxo. Este ha sido más fácil y más profundo, tiene grandísimos y maravillosos documentos que ustedes pueden leer en el Enquiridium Ecumenicum que tenemos en nuestra universidad y luego la revista Diálogo Ecuménico. Se llegó... Tiempo, güey. Vale, entonces resumo más todavía.
Se llegó a un impasse cuando ya viene la disolución de la Unión Soviética, las iglesias católicas orientales emergen, que han estado viviendo en la clandestinidad, hay un bloqueo, con Benedicto XVI se desbloquea la cuestión y los dos últimos documentos han sido sobre la autoridad en la Iglesia y la comunión en la Iglesia. Y solo por citar muy rápidamente les diré el gran progreso que significa que en el documento de Rávena de 2007 todos los participantes en el diálogo católico ortodoxo reconocen que tiene que haber un primado universal y que ese primado universal solo puede ser el del obispo de Roma. Bueno, luego ya hay otro documento para ver qué características tiene esa potestad, cómo se debe ejercer, etc., que es el de Chieti. Respecto al diálogo con las comunidades de la Reforma, sin duda el más importante hito ha sido en 1999 el acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Lutero dijo, sobre esto nunca estaremos de acuerdo con los papistas. Bien, se debieron remover los huesos de Lutero allí en Wittenberg cuando se firma el acuerdo sobre la doctrina de la justificación, que además ahora ya está firmado también por otras iglesias protestantes, va creciendo, y por los anglicanos. Una cuarta cuestión es la del papado y la autoridad de la Iglesia, y ahí está ese documento que va a aparecer en la revista Diálogo Ecuménico, traducido al español, porque hasta ahora ningún documento ecuménico se ha hecho en español, solo nuestra revista lo hace, y entonces puedo decir que está en gran crecimiento el acuerdo sobre la necesidad de un primado universal y muchas de las características de cómo se tiene que ejercer ese primado, que ciertamente es en sinodalidad en todos los niveles de realización de la Iglesia. La otra cuestión es, claro, la más espinosa y la que más se trabaja desde hace unos años, que es la eclesiología. Sí, pero ¿cuál es la Iglesia? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es lo mínimo que tenemos que estar de acuerdo para la constitución de la Iglesia? Puesto que si no tenemos ese mínimo, claro, no avanzamos hacia la misma meta. Y ahí está el documento, la Iglesia hacia una visión común, desde hace unos años, que está hecho de acuerdo entre la Iglesia Católica y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, y en el cual se trabaja en su recepción en todas las iglesias desde hace unos años. Porque el gran caballo de batalla con los ortodoxos no, porque si se solucionase el problema del papado, somos la misma Iglesia, no hay diferencia entre las iglesias orientales ortodoxas y la Iglesia occidental católica, pero sí hay cuestiones eclesiológicas con los protestantes que son un poco más difíciles de solucionar. Por ejemplo, la misma existencia del episcopado. Bueno, y el último, que tiene que ver también con esto, es la cuestión del ministerio ordenado. Bueno, y como se me acaba el tiempo, pues solo voy a leer algún texto de los que les dejo, de la espiritualidad ecuménica, y por eso he titulado Para salir de los atolladeros, el ecumenismo espiritual. ¿Y por qué digo? Porque, claro, no podemos olvidar, y lo dice Unitatis Redintegratio, en el capítulo 2, y esto viene de Paul Couturier, y Congar es el que lo lleva al Vaticano II, que la base de la unidad de los cristianos es la oración, la conversión, la penitencia, puesto que la división es un grandísimo pecado, y la reconciliación a través de un ejercicio espiritual.
Y esto es lo que nos dice el concilio, esta conversión del corazón y santidad de vida, dice Unitatis Reintegratio, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Bueno, pues en una orden religiosa como la suya, yo quiero encomendarles con todo mi corazón este ecumenismo espiritual, porque es algo que Juan Pablo II en la exhortación apostólica sobre la vida religiosa encarga sobre todo a la vida religiosa y a las contemplativas y contemplativos. ¿Por qué? Bueno, leo solo un texto que me parece tremendamente iluminador de un discípulo de Couturier, que es Pierre Michalon, y dice así: todo es obra de Dios, absolutamente todo, desde el momento en que hablamos de las realidades de la Iglesia. Por consiguiente, rezamos sencillamente porque es la obra de Dios. Debemos entender la oración como la única realidad que permite al Señor realizar su obra, porque la unidad es el gran don de Dios, un don que es mantenido, pero que tenemos que recibir siempre. Es preciso, pues, que tengamos las manos abiertas para recibir, que estemos a la altura espiritual en que podamos, por ósmosis, por compenetración, ser impregnados de ese don de Dios. El ser de la Iglesia está hecho de la participación de la entrada en la comunicación del misterio de la unidad, el diálogo del Padre y del Hijo en la comunión del Espíritu Santo. Solamente el poder divino lo realizará. Por otra parte, si la oración nos sitúa al nivel en que Dios puede actuar, no olvidemos que no se debe a nuestras fuerzas, sino que por el poder de Dios entramos en la oración. Cuando decidimos rezar, es el Señor quien ha decidido que rezáramos. Y este combate, que es la oración, no es más que el combate mismo de Dios. Recordemos las palabras de Kierkegaard: la oración es un combate en el que se triunfa por el triunfo de Dios. Sí, todo es de Dios. La oración nos sitúa, pues, a la altura de lo que Dios quiere. Y la unidad de la Iglesia solo la conseguiremos cuando estamos a esa altura de la unidad trinitaria. Y termino, porque ya me falta un minuto, con una oración de Paul Couturier, este santo del ecumenismo, y que dice así: Señor, mi corazón desfallece bajo el intolerable peso del desastre de las separaciones entre los cristianos. Tengo confianza en ti, oh Cristo, que has vencido al mundo. Es propio del amor el producir una confianza ciega en aquel que se ama. Mi confianza en ti es sin límites. Y con razón, porque tú eres el Todopoderoso. Para que mi alma se acerque a ti, oh Dios, es mejor que ella camine sin comprender antes que comprendiendo, oscilando entre lo que hay de comprensible y de variable con lo inmutable e incomprensible, que eres tú mismo. Mi confianza en ti, oh Cristo, me arroja a tu corazón, donde yo encuentro tu oración. Padre, que sean uno a fin de que el mundo conozca que tú me has enviado. Padre, que ellos sean consumados en la unidad. Mi oración de pecador es tu propia oración, y tu oración es mi único sosiego. ¿Cuándo? ¿Cómo se realizará la unidad? ¿Cuáles son los obstáculos que hay que vencer? Ese es asunto tuyo. Mi fe no puede más que ordenarme orar contigo, en ti, para que llegue tu unidad, la que tú nunca has cesado de querer, la que tú persigues, la que tú preparas, la que tú hubieras realizado hace ya largo tiempo si todos y yo hubiéramos sido cristal entre lo que la creación, a través del cristiano, quiere elevar hacia ti
y lo que de ti, a través de Él también, quiere hacer descender al mundo. Amén.